Nunca fue una sola frase. Eso es lo que más tardé en entender. Cuando Lucía dijo que nadie necesitaba mi dinero ni a mí, no fue un accidente ni un arrebato momentáneo. Fue la culminación de años de silencios acumulados, de sacrificios normalizados, de una historia donde yo había aprendido a existir solo cuando era útil, y a desaparecer cuando estorbaba. Esa noche, desde el ventanal de mi apartamento en el piso 28, Madrid parecía una maqueta perfecta. Las luces ordenadas, los coches diminutos, la ciudad funcionando sin saber que para mí, algo esencial acababa de romperse. El vidrio estaba frío bajo mis dedos. Afuera todo seguía. Adentro no. Trabajo en finanzas desde hace más de 10 años. Mi vida está hecha de números, de escenarios posibles, de riesgos calculados. Aprendí a no reaccionar, a observar primero. Pero aquella noche, frente a la pantalla del portátil, cuando cancelé el pago automático del préstamo con un solo clic, sentí algo que no aparecía en ningún gráfico, una mezcla incómoda de alivio y duelo. No era venganza. Era un límite. Mientras el sistema confirmaba la operación, una lágrima bajó por mi mejilla sin pedir permiso. Me molestó más que el recuerdo. No por tristeza, sino porque revelaba algo que yo llevaba tiempo negando, me dolía haber sido tan ciega. Cerré los ojos y la voz de Lucía volvió clara, afilada, pronunciada delante de todos como si no tuviera consecuencias. Nadie necesita tu dinero, ni a ti. Lo dijo sonriendo. Como si me hiciera un favor al decirme la verdad. En ese instante entendí algo que quizá tú también hayas sentido alguna vez, que no te estaban rechazando por quien eres, sino porque ya no necesitaban lo que dabas. Y eso duele distinto. Abrí la carpeta que llevaba años evitando mirar de frente. La llamé fondo familiar, pero nunca fue solo dinero. Era un archivo íntimo, casi confesional. Cada transferencia tenía una fecha, un motivo, una historia detrás. Era el registro silencioso de todo lo que había sostenido sin pedir nada a cambio. Y esa noche decidí dejar de sostener. Para comprender por qué ese gesto fue tan definitivo, hay que volver atrás. Mucho atrás. Tenía 12 años cuando aprendí lo que significa no tener nada. Fue invierno. Recuerdo el color amarillo sucio de una farola, el olor húmedo del cartón, el frío atravesando la ropa. El casero había sido claro. No había más tiempo. Mi madre lloraba en silencio, como si el sonido pudiera empeorar la vergüenza. Mi padre miraba al suelo, derrotado de una forma que yo no conocía en él. Lucía tenía 9 años y no entendía del todo, pero sabía que algo malo estaba pasando. Se aferraba a la falda de mi madre con una fuerza que todavía siento en el pecho cuando lo recuerdo. Dormimos esa noche en el suelo del salón de mi tío Manuel. Yo no pegué ojo. Miré el techo durante horas y en ese silencio infantil, hice una promesa que marcaría toda mi vida, nunca más permitiría que el dinero nos humillara. No sabía que esa promesa, hecha con amor y miedo, acabaría convirtiéndose en mi jaula. Los años siguientes fueron disciplina pura. Estudiar, trabajar, aguantar. Entré en la universidad contra toda probabilidad. Mientras otros descubrían quiénes eran, yo aprendía a sobrevivir. Trabajaba de camarera, hacía inventarios nocturnos, transcribía documentos legales. Enviaba dinero a casa con la naturalidad de quien cree que eso es lo que se espera de ella. Lucía estudiaba sin preocupaciones. Decía que buscaba su vocación. Yo asentía. Me decía a mí misma que mi esfuerzo le estaba dando libertad. Nunca pensé que también le estaba enseñando que yo siempre estaría ahí, pase lo que pase. Cuando dejó la carrera, no discutí. Cuando publicó fotos viviendo la vida que yo no tenía tiempo de vivir, sonreí. Cuando papá enfermó y las facturas se acumularon, no dudé. Yo me encargo, dije como si fuera obvio. Y lo fue. Para todos menos para mí. Con el tiempo mi ayuda dejó de ser un gesto para convertirse en un derecho adquirido. El salón de belleza, el coche, la casa. Todo por facilidad legal.
Todo a mi nombre. Todo invisible. Yo no aparecía en las fotos, ni en los discursos, ni en las historias de éxito que Lucía contaba sobre sí misma. Solo aparecía cuando hacía falta. Poco a poco algo empezó a doler distinto. Comentarios pequeños, casi inocentes. Bromas sobre vivir en oficinas de cristal. Sonrisas tensas cuando alguien mencionaba mi trabajo. Un bautizo al que llegué tarde porque me dieron la dirección equivocada. Un grupo familiar del que no formaba parte. Aún así seguí. Hasta la noche del cumpleaños de mi padre. Pensé que el regalo sanaría algo. Un viaje. Su sueño. Creí que, por una vez, me verían completa. No sabía que esa noche Lucía decidiría terminar de borrar todo lo que yo había sido para ellos. Y cuando lo hizo, cuando dijo esas palabras delante de todos, entendí por fin algo que ahora te digo a ti, si alguna vez te has sentido igual. El silencio no siempre es paciencia. A veces es complicidad contigo misma. Esa noche, mientras la ciudad seguía brillando debajo de mi ventana, yo dejé de ser la hermana que sostiene. Y empecé a ser la mujer que pone límites. La mañana siguiente amaneció limpia, casi insolente. El cielo estaba despejado y la luz entraba en el salón con una claridad que no coincidía con lo que yo llevaba dentro. Preparé café por costumbre, no por gusto. El aroma amargo llenó el apartamento mientras revisaba el calendario como si fuera un día cualquiera. No lo era. Nada iba a volver a serlo. A las 10:55 miré el reloj del ordenador. No sentía ansiedad. Sentía una quietud extraña, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi cabeza que ya no había marcha atrás. La calma no siempre es paz, a veces es aceptación. No estuve allí cuando empezó. Lo supe después, reconstruido en fragmentos por llamadas que no contesté y por la voz baja de mi tío Manuel, el único puente que dejé en pie. Me contó que el salón de belleza estaba lleno esa mañana. Música suave, olor a tinte y laca, el murmullo de clientas que confían en rituales. Lucía llegó con el paso firme de quien cree que el suelo le pertenece. La grúa apareció como una interrupción grosera. El Audi blanco siempre brillante fue rodeado por hombres que no pedían permiso. Lucía salió segura de que era un error. Esa seguridad se deshizo cuando vio el nombre en la orden. El mío. Dicen que el color se le fue del rostro de golpe. Dicen que intentó llamar. Mi número ya no existía para ella. El teléfono sonó con otra voz. Javier. No era apoyo, era pánico. El banco había llamado. Los pagos cancelados. El gerente preguntaba por la socia principal que se había retirado. En segundos el relato que sostenía su matrimonio se partió en dos. La grúa levantó el coche ante miradas curiosas. El símbolo del éxito subió a una plataforma metálica y se fue. No hubo aplausos. Hubo silencio. Las consecuencias no esperaron. Los rumores llegaron antes que las explicaciones. El salón perdió clientas. Las empleadas, que intuían más de lo que decían, buscaron estabilidad en otra parte. Javier se marchó con lo poco que quedaba, llevándose también la comodidad de no saber. El dinero, cuando deja de estar, revela relaciones con una precisión cruel. Mis padres llamaron sin parar. Mensajes cargados de culpa y reproche. Decían que estaba exagerando, que estaba rompiendo a la familia, que una hermana no hace eso. Escuché cada audio una sola vez. Entendí algo que dolió, no pedían justicia, pedían que yo volviera a sangrar en silencio para que todo siguiera igual. No respondí. Una semana después volví a la ciudad. No avisé. No fui a la casa familiar. Acordé un café con Lucía desde un número nuevo. Le pedí que viniera sola. Cuando entró, la vi distinta. Sin brillo, sin pose. El cansancio le caía encima como una sombra. Me dijo que ya estaba contenta, que lo había perdido todo.
La miré y sentí claridad, no triunfo. No te destruí, le dije. Dejé de sostener una mentira. Habló de orgullo, de expectativas, de depresión. La interrumpí con hechos. Reproduje la grabación de Manuel. El dinero, la estafa, el $500,000 que nunca volvió. La verdad llenó el espacio entre nosotras como una marea fría. Por primera vez, Lucía no tuvo historia alternativa. Lloró. No de rabia, sino de rendición. Le ofrecí algo que no era rescate. Le ofrecí estructura. Empezar de nuevo en pequeño. Sin lujos. Sin préstamos a mi nombre. Yo pondría conocimiento, cuentas claras, disciplina. Ni €1. Una sola mentira más y me iría para siempre. Aceptó porque no tenía alternativa. Han pasado meses. Su negocio es modesto pero real. Paga facturas. Aprende. Nuestra relación no es cálida, es honesta. Con mis padres hay distancia. Ayudo con lo básico. Ya no compro amor con dinero. A veces me preguntan si fue duro. Lo fue. Pero aprendí algo que me sostendrá siempre: amar no es salvar a costa de desaparecer. Amar también es soltar cuando el precio es tu dignidad. Hay una idea que nadie te advierte cuando decides poner límites. Que después del ruido viene el vacío. No un vacío dramático, sino uno silencioso, persistente, donde ya no sabes quién eres sin el papel que te sostuvo durante años. Los primeros meses después de cortar el apoyo fueron extraños. No había llamadas de emergencia, no había transferencias urgentes, no había esa adrenalina constante de resolver. Mi teléfono dejó de vibrar. El silencio se instaló como un huésped incómodo. Descubrí que gran parte de mi identidad estaba construida alrededor de ser necesaria. Y cuando dejé de serlo, tuve que mirarme sin excusas. Seguí trabajando. Las pantallas, los informes, las reuniones. Todo igual por fuera. Por dentro algo se reordenaba con lentitud. Me sorprendí llegando a casa sin agotamiento emocional. Tenía energía para cocinar sin prisa, para leer, para mirar la ciudad sin pensar en quién necesitaba que de mí. No era felicidad eufórica. Era una paz tímida, nueva. Lucía cumplió a medias, como suelen hacerlo quienes aprenden a la fuerza. Su nuevo salón era pequeño, lejos de la estética aspiracional que antes mostraba. Aprendió a cerrar cajas, a pagar nóminas, a decir no. A veces me llamaba con preguntas técnicas. Yo respondía con distancia profesional. No había reproches ni ternura. Solo claridad. Con mis padres, la herida fue más lenta. Me escribían mensajes que oscilaban entre la culpa y la nostalgia. Recordaban sacrificios, momentos felices, pedían volver a ser como antes. Yo entendí algo que antes no podía nombrar: lo que añoraban no era la familia, era la comodidad de mi silencio. Les dije que los quería, pero que no volvería a ocupar el lugar que me había borrado. Aceptaron a su ritmo. No todo se repara. Un día, caminando por el apartamento, abrí por inercia la carpeta fondo familiar. La recorrí completa. Transferencias, fechas, notas. Cerré el archivo y lo archivé. No lo borré. No por rencor, sino por memoria. Hay historias que no se eliminan, se integran. Con el tiempo, Lucía empezó a mirarme distinto. No con admiración, tampoco con resentimiento puro. Con algo parecido al respeto incómodo. Entendió que el dinero no era infinito, ni el amor incondicional un recurso explotable. Nuestra relación se volvió adulta, aunque más fría. Prefiero eso a la cercanía basada en abuso. Yo también cambié. Dejé de justificar mis decisiones. Dejé de explicar por qué no. Empecé a decirlo sin adornos. Y descubrí algo simple y brutal: cuando no te sostienes sobre la aprobación ajena, el mundo deja de temblar. A veces por la noche vuelvo al ventanal del piso 28.
Madrid sigue siendo un océano de luces. Pienso en la niña de 12 años bajo una farola amarilla, prometiendo que nunca más permitiría que el dinero humillara a su familia. Sonrío con tristeza y gratitud. Cumplí la promesa. Solo tardé en entender que la familia también podía humillarme a mí. Si llegaste hasta aquí, quizá te estés preguntando si hice lo correcto. Yo también me lo pregunté muchas veces. La respuesta no es limpia ni cómoda. Poner límites tiene costo. Pierdes versiones de ti, relaciones, certezas. Pero ganas algo que nadie puede darte, la posibilidad de existir sin deberte. No volví a ser la salvadora. Volví a ser yo. Y eso, aunque duela, aunque incomode, aunque rompa silencios heredados, fue la inversión más rentable de mi vida.